Dios te bendiga. Aquí estamos en Vivir por Fe. Magdalena Taveras te hace compañía y en breves instantes estaré conversando con el pastor Sergio Rubio sobre cómo se manifiesta el compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. ¿Cuál es la importancia de compartir el mensaje y otros conceptos más? Mantente ahí. Pastor Sergio Rubio, aquí estamos nueva vez en Vivir por Fe. Dios le bendiga. Muchas gracias, Magdalena. También saludamos a todas las personas que escuchan Vivir por Fe y que podamos siempre anhelar que Cristo Jesús esté en nuestros corazones. Amén. Pastor, el deseo de compartir el mensaje, las buenas nuevas de salvación con otras personas, sale de manera natural en un cristiano genuino. Pero sabemos que si la persona no está fundada bien en el cristianismo o no ama a Jesús de corazón, eso no sale natural. ¿Cómo se manifiesta este deseo en la vida diaria de un cristiano, pastor? Así es, Magdalena. El Señor nos llama a nosotros para que compartamos el Evangelio con las demás personas. Desde el llamado que Dios le hizo a Abraham, allá arriba, cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, fue para que él vaya de lugar en lugar manifestando el nombre de Dios, para que las personas puedan conocer al verdadero Dios. Por eso, donde quiera que Abraham llegaba, que establecía su tienda, inmediatamente fabricaba un altar para adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. Indicando esto, Magdalena, que toda persona que Dios llama a su reino, el llamado tiene doble vía. Lo llama para que sea un siervo de Dios y también para que pueda expandir el conocimiento de ese verdadero Dios, del conocimiento de la salvación, el conocimiento de los caminos que el Señor ha establecido con las personas que le rodean. Por lo tanto, ese sentimiento debe estar en el corazón y debe manifestarse de manera constante, de manera sistemática, en el corazón de las personas que han recibido al Señor Jesucristo. Y como usted estaba puntualizando, eso debe ser de manera natural. Toda persona nace en el reino de Dios como un misionero y eso es un elemento fundamental en la experiencia del cristiano. Bueno, me imagino que algunos de nuestros amigos se preguntarán cuál es la importancia de compartir este mensaje con otras personas. Sí, tiene importancia extraordinaria compartir el mensaje con otras personas, porque como es sabido, la experiencia en la vida cristiana varía de una persona a otra persona, e incluso los dones que Dios ha dado a las personas, a todas las personas que ha llamado, también son distintos. Entonces, el Señor ha repartido los dones a través del Espíritu Santo para que esos dones sirvan como fuente de edificación de la iglesia. Entonces, cuando alguien está en el mundo, como nosotros decimos generalmente, en otras palabras, que no conoce el Evangelio, es bueno que una persona que conozca el Evangelio lo ayude, o le ponga como la vista donde el Señor está indicando. Podemos poner un ejemplo aquí, Magdalena. Un señor que en la Biblia se llama así, el etíope. Eso está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y los versículos 26 en adelante. Así que ese señor llamado Eunuco, que era un funcionario de una reina, la reina de los etíopes, fue a un culto de los judíos. Y allí en ese culto ellos estaban analizando el contenido del capítulo 53 del profeta Isaías, donde habla del siervo sufriente. El Espíritu Santo le reveló al profeta, y el profeta lo escribió, los sufrimientos que el Mesías debía pasar cuando llegase a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué sucede? Que los maestros judíos de ese tiempo le aplicaban ese texto, Magdalena,
a cualquier otro personaje menos al Mesías que ellos estaban esperando. Oh, wow. Porque no cuadraba con el tipo de Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que lo liberase del yugo de los romanos, un conquistador, hacia el estilo de Alejandro Magno u otros conquistadores que hubo en la historia. Entonces ahora ellos ven este siervo sufriente, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y narra todo el sufrimiento que Jesucristo debía pasar. Entonces eso no cuadraba con el tipo de Mesías que ellos estaban esperando, por lo tanto le aplicaban eso a cualquier otro personaje menos al Mesías. Uh-huh. Entonces el eunuco estaba en ese culto y no entendió lo que ellos quisieron decir. Bueno. Entonces ahora venía preocupado, repasando el texto otra vez, agarró el rollo, era una persona que el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo en su corazón, y cuando venía en su carro, tirado a caballo, venía leyendo y meditando, y de quién dice el profeta esto, porque lo que yo escuché allá dice otro asunto por allá, que es otro personaje, y el Espíritu Santo estaba trabajando en su mente. Ahora el Espíritu Santo se dio cuenta que el eunuco no comprendía ni podía comprender por sí solo el texto, y entonces el Espíritu Santo infundió aliento en Felipe y lo llamó para que se acerque a ese carro. Y cuando Felipe se acercó al carro, le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Okay. Le dijo el etíope. Ahí vemos la importancia que tiene que alguien que tenga el conocimiento y que tenga la unción del Espíritu Santo también le ayude a entender la Biblia a personas que todavía no la entienden bien, que están un poquito más rezagados en el conocimiento de las Escrituras. Entonces Felipe agarró los rollos desde Moisés y todo lo que decían los profetas acerca de sobre quién debía cumplirse esa profecía que era en Cristo Jesús, que debió cumplirse. Entonces el eunuco entendió perfectamente que Isaías 53 era una profecía mesiánica y que se había cumplido ya en la persona de Cristo Jesús, y ahí mismo él aceptó el mensaje y dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado ahí mismo a la persona. Entonces, ese es un ejemplo que nos da la Biblia de la importancia que tiene de que las personas que conocen el Evangelio, que lo han aceptado y que viven en el Evangelio, vayan a compartirlo con las otras personas que todavía no lo han aceptado. Sí, usted decía que lo más natural, si alguien está fuertemente agarrado del Señor, es que la persona quiera compartir el mensaje con otro. Uh-huh. ¿Qué estrategia podemos nosotros utilizar para fomentar ese impulso, ese deseo de traer a otros al Salvador? Podemos decir aquí, Magdalena, que el que ha aceptado la luz del Evangelio, el Espíritu Santo lo convierte en una fuente de luz para otras personas. O sea, el Espíritu Santo le imparte la luz, pero esa luz la persona no debe dejarla guardada en su casa, porque si hace eso incluso puede irse agotando y puede irse debilitando el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, cuando estamos compartiendo el Evangelio con otras personas, nosotros mismos somos fortalecidos. El creyente es fortalecido porque está basado en el principio que Dios ha establecido, y es el principio es dar. Cada vez que damos, vamos recibiendo más. Y a medida que vamos dando, vamos recibiendo más. Y cuando no damos, entonces vamos perdiendo lo que tenemos. De hecho, si usted se acuerda, la parábola de los talentos, eso fue lo que ocurrió. Que el que recibió 5 fue y usó esos talentos. El que recibió 2 también fue y lo usó. Y el que recibió 1 lo que hizo fue que lo guardó. Uh-huh. Lo que indica que Dios nos llama a nosotros no para guardar los talentos, sino para usarlos en el beneficio de las otras personas. Bueno, pastor, hay muchas personas que no comparten el mensaje con otros por temor a cometer errores cuando están predicando. Mencione los errores más comunes que nosotros podríamos evitar. El primer error que nosotros tenemos que evitar es guardar el talento, porque nos puede pasar como el que lo guardó, el que cavó en la tierra y guardó el talento. Y cuando su señor pidió cuenta de qué habían hecho con esos talentos, cada uno vino y dio un informe. Entonces, cuando ese señor
dio el informe de lo que había ocurrido con su talento, bueno, tuve miedo y lo escondí porque sé que tú cosechas donde no has sembrado. Y vino una reprensión muy severa para ese señor, porque se le quitó el talento y se le echó a las tinieblas de afuera porque no lo usó. Por lo tanto, yo creo que el primer error que debemos evitar es guardar los talentos. Otro asunto importantísimo que debemos tener en cuenta es que es el Espíritu Santo que habla a través de las personas que comparten el Evangelio. Interesante, eso está registrado en la Gran Comisión del libro de Mateo, el capítulo 28, los versículos 18 en adelante, donde Jesucristo dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, y Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor está allí presente para impresionar las mentes de los oyentes y para fortalecer también al instrumento que Él ha escogido para llevar el Evangelio a las otras personas. Sí, pastor, no todos compartimos las buenas nuevas de la misma forma. Entonces, ¿qué papel juegan los dones individuales? Tal como usted decía, los diferentes dones y la personalidad también de un individuo a la hora de testificar sobre Cristo. Juega un papel fundamental, como lo dice en las cartas del apóstol Pedro, que el Señor llamó a cada persona como un sacerdocio santo, como un pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como usted ha señalado, los talentos son distintos y se parece, por ejemplo, a un ejército. Un ejército, las personas que están al frente, en el frente de batalla, que son los que están en el lugar más complicado, siempre en el frente. Bueno, sí. Cuando se dice fulano está en el frente, está diciendo que está en el fuego cruzado. Por lo tanto, los que están en el frente juegan un papel fundamental. Pero el que está en la oficina también dirigiendo, y ahora en el tipo de guerra moderna, que es una guerra que está basada en la tecnología, hay personas que están escondidos por allá con la computadora en la mano, dirigiendo los drones y dirigiendo toda la guerra desde allí a través de las pantallas. Esa gente también juega un papel fundamental. Los que están en la cocina también, realizando los alimentos para los soldados, juegan otro rol fundamental. Los médicos que están allí, los paramédicos, las enfermeras, para atender a los soldados heridos también juegan otro rol fundamental. Los que transportan la comida, los que transportan también el material bélico. Lo que indica es que cada soldado juega un papel fundamental en toda la guerra. Algo parecido entonces con esta analogía funciona para el Evangelio. Cada persona que está en la iglesia, el Señor lo ha llamado para que juegue un papel fundamental dependiendo de los dones que el Señor le ha dado. Entonces, si el don es pequeño, fue un solo don que el Señor le dio. Si lo ejerció, es igual como que al Señor le dio 10 dones y ejerció también el don, esos 10 dones. Porque si tiene 10 dones a una persona y no lo ejerce, el que ejerció uno, hizo uso de uno, ese entonces tiene mejor beneficio y tiene mejor presencia delante de Dios porque está cumpliendo con el cometido que el Señor le ha encomendado. Bueno, pastor, hay una porción de un libro que dice que solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. ¿Cómo puede alguien aplicar el método de Cristo a la hora de predicar? Primero tiene que conocer a Cristo Jesús, porque nadie puede dar lo que no ha recibido y lo que no tiene. Y también una persona no puede compartir el Evangelio de manera objetiva y de manera también exitosa a menos que haya tenido un encuentro con Cristo Jesús. Por eso usted se va a dar cuenta que Jesucristo duró un tiempo grandísimo, más de 3 años, instruyendo a los discípulos. Y tal vez alguien pudiese decir, bueno, pero que Jesucristo está fracasando. Supongamos que lo hubiese visto en 1 año, año y medio, 2 años, Jesucristo enseñando a los discípulos de manera teórica y práctica, saliendo con ellos a recorrer todas las aldeas y las ciudades, curando a los enfermos,
alentando a los que estaban desanimados, espantando a los demonios y haciendo todo ese trabajo. Jesucristo estaba enseñando de manera teórica y de manera práctica, enseñándole también la humildad, porque un asunto interesante para compartir el Evangelio es que debemos tener humildad. Recuerde que cuando Jesucristo andaba con los discípulos, cuando ellos manifestaban un rasgo de carácter que no pertenecía al reino de Dios, entonces Cristo Jesús inmediatamente los corregía. Así que para poder usar los métodos de Cristo, se necesita conocer profundamente a Cristo Jesús, y eso saldrá de manera espontánea sobre el creyente, la persona que va a compartir el Evangelio. Bueno, pastor, entonces es tiempo de hacer el resumen en el día de hoy. Así es. Si hacemos un resumen, podemos decir que el deseo de compartir el Evangelio debe brotar espontáneamente del corazón del creyente. En otras palabras, que nosotros incluso podemos realizarnos, Magdalena, un autoexamen. Cada creyente puede realizarse un autoexamen de cómo está su conexión con Cristo. Porque si tiene conexión con Cristo, no es necesario como hacerle muchas invitaciones para que salga a compartir el Evangelio con las demás personas. Porque la persona que tiene a Cristo en el corazón, compartir el Evangelio se convierte en un estilo de vida. De manera natural está compartiendo, preguntándole a las personas cómo va su afiliación con Cristo y le expresa su testimonio. Y de una manera más fundamental, le expresa lo que Cristo ha hecho y lo que está haciendo en la vida de la persona que está compartiendo el Evangelio. Porque nosotros podemos decir muchas palabras, pero los hechos no los podemos contradecir. Exacto, los hechos hablan más que las palabras, dicen correcto, por ahí. Sí, correcto. Los hechos hablan más alto que las palabras, y lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida, cuando lo compartimos con otro, ese testimonio tiene un poder extraordinario que también puede llamar a las otras personas para que reciban los dones de Dios. Bueno, pastor, pues el deseo de todos nosotros es que Dios ponga esa pasión por predicar el mensaje, porque nos mantengamos conectados de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Así concluimos Vivir por Fe. Te invitamos para que nos acompañes en la siguiente entrega. Y estuvieron compartiendo contigo el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.